Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar. Buen día. Al contrario, buenos días, Ciro, Manuel. Bienvenido. Buenos días a todos. Y antes de entrar en materia y hacerte, pues básicamente dos preguntas te queremos hacer esta mañana. Uno, ¿vas a buscar ser el próximo presidente nacional del PAN? Y dos, ¿de qué PAN? ¿Qué es el PAN? ¿Qué es el PAN hoy? Después de la paliza del domingo pasado. Una pregunta que le hemos hecho entre otros a Germán Martínez. ¿Por qué salieron a informar? Y tú estabas ahí, estuviste, te veías al menos en la imagen. ¿Por qué salieron a informar la tarde del domingo que habían ganado? Si sabían que eso no era cierto. ¿Por qué salieron a hacerlo, Jorge? Si me permites, en el orden, contestando la que a mi juicio es la más importante pregunta. Me preguntas ¿de qué PAN? Sí. Yo te diría que muchas personas sabemos que el PAN es mucho más que este 2 de junio. O sea, este 2 de junio sucedió y tenemos conciencia de lo que sucedió. Pero el PAN es mucho más que el 2 de junio. Ese es un buen deseo. No, es una realidad, querido Ciro. Después de la paliza del domingo es un buen deseo. Pero a ver, déjame hacerte las preguntas en el orden. Uno, ¿por qué saliste junto con Xóchitl, con Marco, con Alito, con Zambrano, ¿quién no estaba por ahí? Con Germán Martínez. ¿Por qué salieron a decir algo que no era cierto, Jorge? Tanto con Xóchitl como con Santiago. Y Santiago Ciro, Taboada también. Nosotros salimos, evidentemente, porque en nuestros números teníamos un triunfo. Yo creo que las cosas se ven en los gestos, querido Ciro. Yo soy de la idea que yo jamás me prestaría, déjame hablar por mí, yo jamás me prestaría a haber hecho una rueda de prensa. La primera que se hizo fue en la Ciudad de México. Yo tuviera con un minuto de que eso no era verdad, yo hubiera sido una voz para decir, no podemos hacer esto. O sea, yo hubiera sido una voz. Nosotros tenemos que tener una amplia reflexión, sobre todo de fondo, de qué fue lo que pasó. Pero para esa respuesta puntual que me pides, Ciro, nosotros tenemos que tener también mucha reflexión sobre en qué instrumentos apoyarnos, es la verdad. Y nuestra precaución se va a quintuplicar. Pero es importante que la gente lo sepa. Yo en el War Room en el que estuve fue en el de la Ciudad de México. Y estoy seguro, porque eso es lo que han dicho, que fue exactamente lo mismo que pasó. Según nuestros instrumentos, se tenía el triunfo, por eso salimos. Pues, ¿qué instrumentos? Perdieron por 12 puntos en la ciudad. ¿Sí? ¿Qué instrumentos? ¿Quién hizo ese trabajo, Jorge? Pues, ¿quién hizo? Es que ¿quién? Siguen con unas explicaciones, unas justificaciones que no tienen que ver con la realidad. En nuestros números íbamos adelante. ¿Quién les hizo esos números y perdieron por 12 puntos? Lo único 12 puntos. Con esta misma sensación que tú tienes, Ciro, créeme que con esa misma o duplicada, nosotros hemos hecho las mismas preguntas a esas personas que nos lo hicieron. No tengas duda. Pero nosotros entendemos qué engaño, ¿eh? Nosotros sobre todo queremos ponerle atención al fondo de lo que pasó el 2 de junio. Y lo hacemos, querido Ciro. Mira, yo agradezco mucho este espacio para decirte lo siguiente. Porque lo voy a manejar en estas dos líneas. Y las dos igual de importantes, no solo la primera. La primera, con eso quiero yo empezar, es... Nosotros, como te decía, entendimos el mensaje de lo que sucedió en este país el 2 de junio. Y sería ridículo, esa es la palabra que voy a usar, querer taparnos los ojos o taparnos los oídos. O sea, uno tiene que, cuando compite como adulto, como mayor de 18 años, entender el mensaje y aceptarlo. Nos puede gustar o no, pero aceptarlo. México se expresó, todos los segmentos de este país se expresaron. Y bueno, pues uno tiene que reflexionar qué es lo que uno hizo bien, qué hizo mal, sobre todo cuando llevamos 6 años de haber defendido causas que no nos arrepentimos ni un gramo, Ciro, de haber defendido. Ni vamos a cambiar la defensa de estas causas. Al final hubo 17 millones de personas, casi 10 que votaron por el PAN, 10 millones de personas. Pero así hayan sido 10 personas las que votaron por el PAN por defender estas causas, son causas que nosotros no solo no nos vamos a arrepentir, siempre las vamos a defender. Pero, querido Ciro, una cosa es respetar el resultado de una elección, que lo hacemos con honor, o sea, tenemos que respetarlo, y otra cosa es quedarnos callados, y así lo voy a decir tal cual,
ante lo que fue una elección que no fue equitativa. Lo digo, quiero hacerlo sin alterarnos. Nunca he sido yo alguien que use ofensas, pero no vamos a dejar de decir la verdad. Organizar una elección en un país, Ciro, no es solamente poner una mampara o poner una urna y un crayón. Organizar una elección en un país es permitir que haya una contienda equitativa. Y nosotros lo decimos, hay muchos otros países en el planeta en donde el presidente, los gobernadores, le pueden levantar el brazo a su candidato, es legal en otros países. Si eso debe de ser México, pues que así sea. Pero entonces lo reformamos en la ley, porque en esta elección eso no es legal. De acuerdo, no fue pero legal. Ustedes fueron a la elección, protestaron esto antes del 2 de junio, pero se presentaron, se pararon en la cancha el 2 de junio. Pues claro, ni modo que aceptaron, no. bueno, aceptaron y ese es el resultado de esa elección. No, yo por eso empecé con esa parte. 6-3-1 es por, no cerrar los números, 6 por el mundo de Morena y sus aliados, 3 por ustedes y 1 por Movimiento Ciudadano. De los 3 de ustedes de la alianza, la mayor parte son votos, o una buena parte son votos del PAN, ya dijiste 10 millones de personas. Fue la insistencia fue una paliza. Y te dejamos esas 2 preguntas para ahora que regresemos de un corte. Uno, en esta circunstancia, ¿vas a buscar ser el dirigente nacional, el presidente del PAN? ¿Y cómo imaginas al PAN? ¿De qué PAN después de estos números, de esta realidad, cuando menos numérica, de esta contada que nos dimos hace 8 días? Manuel. Sí, nada más preguntarte, entonces insistir, porque dices que le preguntaron una y otra vez a quienes les proveyeron estos datos para poder tener esa certeza de que eran los ganadores. ¿Y cuál fue la explicación que les dieron? Suponemos encuestadoras. Claro. ¿Cuál es? Hay tiempo de responder, si quieres. A ver, Hasta 3 minutos. Hasta a ver, 3 a nosotros nos quedó claro, para contestarle sobre todo a mi querido Ciro, a nosotros nos quedó claro que el margen grave de error fue en lo que fue el voto oculto. La lectura que se le dio al voto oculto fue exactamente la inversa. Pues es que hay que decirlo con claridad. Fue exactamente la inversa. Lo que algunos creímos que era gente que tenía vergüenza por decir que por ellos, fue exactamente al revés. Y fue exactamente el otro estrato. Yo te quisiera contestar esto, mi querido Ciro. Sí. A mí me encantaría, lo digo tal cual, dirigir al Partido Acción Nacional. Y sobre todo, como acabas de decir, querido Ciro, en un momento en el que habrá de ser todo menos algo ligerito, algo cuesta abajo. Sería, si es que el panismo considera que también es buena idea, absolutamente cuesta arriba, en un contexto en el que estamos conscientes de que vamos a ser un país cada vez con menos contrapesos. Mira, nosotros tenemos que entender el mensaje que la gente nos dio. La gente a lo mejor nos está diciendo a la oposición en general, permítanme a mí hablar por el PAN, bájenle. O sea, nosotros nunca vamos a dejar de ser oposición de cosas que por convicción, Ciro, creemos que se debe de defender. O sea, no nos vamos a arrepentir de lo que hemos hecho nunca. Pero a lo mejor tenemos que pasar a un formato en el que ya no discutamos todo, siempre, que escojamos nuestras batallas. Lo digo, si pretenden hacer una reforma judicial en donde habrá de determinarse mediante elecciones que van a acabar siendo partidistas, a los ministros, a los magistrados, vamos a votar en contra. Pero si el día de mañana la presidenta estornuda, pues, salud, ya no es relevante para la agenda pública. A ver, corte, regresamos. Me encantaría ser el dirigente nacional del PAN, pero de un PAN, ¿cómo le ponemos a la frase para nuestros resúmenes? ¿Distinto? ¿Diferente? ¿De un PAN qué? De un PAN que está dispuesto a levantarse y a seguir caminando como lo ha hecho por 85 años. Nos quedamos con eso, hacemos pausa y seguimos conversando con el coordinador de los diputados del PAN, con Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, y a partir del 1 de septiembre será senador. No, yo quedé en la lista plurinominal de los diputados. De los diputados, cierto, ibas por sigo en la misma. Sí, seguirá siendo diputado, y nos acaba de decir hace 5 minutos que le encantaría ser el próximo presidente nacional del PAN. Ahora sí te escuchamos.
Si quieres desarrollar esa idea, el por qué y de qué PAN. Exactamente. Mira, primero decirle, y además con esto quisiera yo empezar. Es obvio que uno entra a estados de ánimos después de una elección según cómo le fue. Pero yo no quiero desaprovechar este espacio para decirle a 10 millones de personas que gracias, que en verdad gracias. Y que si como decía, si la razón por las cuales le dieron su voto y su confianza al PAN fue por las causas que en el PAN hemos defendido, es algo que no vamos a traicionar nunca. No es solo darle las gracias, es comprometernos públicamente a seguir defendiendo todo aquello en lo que crean. Y nosotros también lo queremos decir, nosotros vamos a entrar a un proceso en el PAN, sí de sucesión de la dirigencia, pero en donde quizá eso sea lo de menos, Ciro y Manuel. O sea, lo demás va a hacer reflexionar qué oposición queremos ser. Y yo creo que tenemos que ser un partido que haga muchas cosas, pero primero, que regrese a sus causas originales, sin miedo, sin vergüenza, que quizá por ir diluyendo nuestras causas originales hemos ido perdiendo atención. Dos causas originales que el PAN tiene que defender la vida con absoluta claridad y pertenecer a esa parte de la pluralidad política, que por cierto es un debate mucho más amplio que al que quieren reducir. No es solamente hablar del aborto. Defender la vida es defender la vida por completo. Y por cierto, no estamos pensando en que se criminalice a ninguna mujer nunca, pero antes la defendíamos con honor. O sea, nosotros queremos defender la familia, no porque querramos excluir ningún tipo de asociación, sino porque la familia es la base, es la primera institución social, la primera que da seguridad social, la primera que da alimentación. Nosotros queremos que seamos un país que no gire en torno a la pobreza. Queremos que la pobreza suba a las clases medias, porque México también es eso. Y claro que queremos que haya un México aspiracionista. Nosotros sabemos de la importancia en este momento de que haya programas sociales, pero no queremos que sea un México en donde no haya jóvenes que quieran emprender. Nosotros creemos que eso es un país, su sociedad civil, no su gobierno que solo distribuye riqueza, sino su gente que produce riqueza. Y nosotros también tenemos que entender, Ciro, lo digo con toda claridad, que el PAN tiene que construir una agenda social. Una agenda que sí contacte con un México profundo, que tenemos que entender que quizá como PAN no hemos sabido acceder a, no hemos sabido comunicarnos, que quizá ni nos conocen. Porque nosotros lo vemos con esta claridad, Ciro. Ya nos demostraron que hay 35 millones de personas que si las Fuerzas Armadas van a construir aeropuertos, no les afecta, no incide en su voto. Hay 35 millones de personas, deducimos que si los jueces, ministros, magistrados habrán de ser electos en elecciones, insisto, que van a acabar siendo partidistas, no les afecta. Si se destruye un INE, no es su prioridad. Si matan todos los días a 90 mexicanos, no les preocupa. asesinan todos los días a 90 mexicanos, tampoco les importa mayormente. Su prioridad es, como decimos, su metro cuadrado de su vida, y está bien. Pues es que al final, ¿quién puede juzgar la decisión o los criterios para juzgar o decidir? Entonces, el PAN tiene que entender que tenemos que entrar a esa agenda, a la del metro cuadrado de cada individuo, que son hablar de su economía familiar, que es hablar de su salud, que es hablar de su educación, sin soltar nuestras causas. Regresando a los principios originales del PAN, tenemos que incidir en esta agenda social y como formato, insisto, entender que a lo mejor la gente ya no quiere que lo discutamos todo el tiempo. Escoger nuestras batallas y hacerlo con objetividad. De por sí no lo hacemos, ahora menos, sin groserías, sin gritos, sin estridencia, con un debate científico y con un debate argumentativo girando en torno a razones. Los van a aplastar, si es que tiene la mayoría calificada, Morena y sus aliados. Que por cierto los van a aplastar, mayoría. van a subir ustedes, van a decir lo que digan, y a la hora de votar, sobre todo si Claudia Sheinbaum mantiene el estilo de no le toquen una coma a las iniciativas, te van a aplastar, Jorge. Seas el presidente o no seas el presidente del PAN. Cosa que desde 1939 es algo que está inscrito en el código genético del PAN. No pasa nada. No quiero sonar como ingenuo, mi querido Ciro. Este es otro país. Primero nosotros vamos a esperar. Hablan mucho de Gómez Morín y de los fundadores del PAN. Y vamos a hablar más. Pues sí,
Mira, nosotros, mi Estamos en querido Ciro, 2000, casi camino a la mitad del, tú acabas de decir algo muy importante. del siglo XXI. Sí. Tú acabas de decir algo muy importante, querido Ciro. Vamos a ver cuál va a ser el estilo de la próxima presidenta de México. Veremos. Si su estilo es una repetición del anterior, cosa que sería, por cierto, una desgracia para este país, porque ¿qué país se entiende en donde no puede haber ni diálogo? O sea, en donde en verdad no se pueda ni siquiera sentar las partes para decir qué opinas tú. A 6 de cada 10 electores mexicanos les vale gorro eso, ¿no? Y votan por eso. Votan a favor de eso. Y no por eso no puede dejar de ser importante el diálogo entre mexicanos, pues entre los que opinamos distinto. Lamentablemente, si eso pasara, nosotros, por más testimonial que sea, Ciro, es que por más testimonial que sea, es nuestro deber y lo haríamos con todo honor. Tenemos la fe de que este sea un nuevo gobierno y entienda, a ver, más allá de distancias electorales numéricas, existe gente en este país que no piensa igual. Lo dijo en el Zócalo. Ella en el Zócalo dijo, se ocupa divergencia, se ocupa pluralidad. Si ella inaugurara una nueva etapa de diálogo, a ver, pues nos podemos caer bien, nos podemos caer mal. Lo que está en medio es México y son temas de Estado y de país y de los temas, como decíamos, que le importan a la gente. Claro que el PAN sería un partido dialogante, pues nunca lo hemos dejado de ser. Si no dialogó el PAN en este sexenio, no fue por el PAN. No recibió a la oposición el presidente actual una sola vez. Al contrario, fue política de Estado la polarización. Entonces nosotros, no, mira, Ciro, de verdad te lo digo, y es un mensaje para toda la familia panista, no está nuestro destino ni nuestro origen marcado en una elección. Yo voy a repetir a Carlos Castillo, que si nos gusta citarme. Alguna vez lo dijo él. Muy querido Carlos Castillo. Alguna vez Peraza. lo dijo él, miren, he visto tantas veces el epitafio del PAN que ya he llegado a pensar que es inmortal. O sea, esta es una elección más, que tenemos que entender y llevarnos nuestra lección. Pero en donde por supuesto que hay futuro y nunca, así tuviéramos un legislador, Ciro, uno solo, en donde quizá sería todavía peor que aplastamiento, no dejaríamos nosotros de luchar por lo que creemos que debemos de. Entonces, de esa forma reconstruye el Partido Acción Nacional, porque también lo que se ha, creo que he leído mucho y se ha repetido mucho desde hace 8 días es, no entienden qué tipo de partido hay que ser, este es un nuevo concepto, el de Morena, es abierto, ustedes no entendieron las causas, tiene que ser un partido un poco más sensible. A ver, acabas de decir algo crucial. Nosotros, además de todo lo ya mencionado, nos queda, me da muchísimo gusto ver cómo estamos coincidiendo casi todos, no solo los que salimos en medios, casi todos, en que el PAN se tiene que abrir por completo. Miren, de veras, y además de una manera profunda y rápida. Persona, voz que quiera entrar al Partido Acción Nacional, es alguien que tiene que entrar de inmediato. Aún si son voces disidentes, necesitamos el retorno de la dialéctica en el PAN, del debate interno en el PAN. Yo, en lugar de querer evitarlo, lo necesita el PAN. Es algo que yo he procurado mucho en el grupo Afiliación, parlamentario actual. militancia. Gente que quiera que le tome un clic, meterse al PAN, claro. Porque nosotros buscamos que tengan un sentido también de afinidad con el PAN. Perdón, tampoco le podemos abrir la puerta a quien sea apologista de la 4T. Bueno, somos un espectro plural político. El PAN va a seguir siendo oposición, renovada, reconstituida, reflexionada. Pero vamos a seguir siendo oposición en este país. Imagínense si no. A ver, entonces nosotros creemos que tiene que ser un partido que se abra por completo, que verifique cuáles son prácticas que funcionan, repetirlas y cuáles ya no. Y simple y sencillamente dejar atrás esas prácticas. Pero siendo un partido, sobre todo, querido Manuel y Ciro, con sustancia, tenemos que regresar a nuestra sustancia. En los 80s llenábamos plazas sin medio peso, por causas. Nosotros tenemos que regresar a un partido que llene plazas por las causas, no por estructuras, no por comités, sino por ideas que la gente crea y también defienda. Ahora, ¿qué hacer con el PRI? Mira, nosotros creemos que parlamentariamente estaríamos locos si no los que al final acabamos siendo distintos a la 4T, no siguiéramos en un bloque de contención. Electoralmente, partidistamente hablando, quizás sea un momento en el que todos hagamos una pausa y nos reencontremos
De verdad lo digo, que nos veamos al entre espejo. otras cosas porque tienen el calendario a favor. Hay muy pocas elecciones el próximo año. Además, pero Pues aunque hay casi 2 años para que vuelva a haber un buen paquete electoral. sí, sí, cada año hay elecciones. Municipales, decías, en Exactamente. Veracruz, pero Exactamente. no viene un 2025 numeroso en cuanto a elecciones. Van a tener tiempo para eso. Tenemos que escuchar a la gente. El PAN no es solamente los que estamos afiliados. El PAN son 10 millones de personas y a ellos tenemos que escucharlos. ¿Qué aspiran que haga el PAN? Si consideran que debemos de seguir en esta alianza, si consideran que no. Y si yo llegara a ser el presidente, querido Ciro, si es que así fuera, primero Dios, yo para este tipo de decisiones, que por cierto, esta de la alianza sería de las primeras que pondríamos a debatir, a platicar. Al final tiene que ser una decisión de todas y todos los panistas. No puede ser solo... ¿Cómo lo que vienen opine los tiempos? un Jorge? presidente. ¿Cómo vienen los tiempos? ¿Cuándo Mira, viene el cambio de la dirigencia? Ya viste ayer a los franceses pierden una elección parlamentaria europea, no nacional, y de inmediato llaman a la renovación. a la nueva asamblea. Pues sí. Y en cambio aquí vamos a revisar, vamos a ver. ¿Cuándo debería darse el cambio, según tú, de la dirigencia nacional del PAN? Yo creo, porque es algo que no está en mis manos, que primero vamos a entrar a un proceso reflexivo, decirnos nuestras verdades, fraternalmente lo ocupamos, necesitamos decirnos nuestras verdades, y yo creo que inmediatamente después se activará ese proceso. En el PAN es un proceso ¿Eso en relativamente tiempos como largo. cuánto es? Exactamente, el proceso durará unos 3 meses, yo creo que estaríamos hablando, sin que sea con constancia, mi querido Ciro, no está en mis manos, yo creo que estaríamos hablando por ahí de finales de septiembre, principios de octubre, la renovación de la dirigencia, Bueno, para quien sea que llegue. pues suerte. Muchas gracias, Suerte. querido Ciro. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Sí? A ver, Estás muy bien. estamos muy conscientes de lo que pasó el domingo. Pero tenemos 2 opciones. Yo como individuo y como PAN. Tenemos 2 opciones. O tirarnos al sillón y llorar, que a veces nos faltan ganas, o levantarse y ponerse a trabajar. Porque es mucho lo que está en manos y tenemos que ponernos a trabajar. Y el PAN se va a levantar. Lo ha hecho. No es nuestra primera vez. Tenemos que afinarnos y tener humildad. Pero el PAN, como siempre, se va a levantar por México. Muchas gracias, suerte en lo que venga. Muchas gracias Y a gracias ti, por estar aquí. Ciro. con Gracias, nosotros querido Suerte, Jorge. esta mañana. Y gracias a todo su auditorio. Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, seguirá siendo diputado del PAN y nos ha dicho con claridad, con rotundidad aquí esta mañana que quiere ser el próximo presidente del partido. Pues suerte. Gracias, querido Ciro. Y ya nos dijiste qué partido imaginas en un futuro, contigo o sin ti en Así la es. presidencia. Así Y es. suerte en la Cámara de Diputados. Sí, también. A ver cómo los tratan aquellos. Gracias a Gracias, querido Jorge Ciro. Romero. 7